Buenas tardes, reanudamos el programa Calle Libertad, en este caso tras los carnavales. Bueno, y de carnavales vamos a hablar hoy, vamos a hablar con Luis Frade, para el que esté un poco despistado, que no creo que haya ninguno, pero pues ha sido director del coro, del llamado Coro de las Niñas, con su mujer Adela del Moral, de la que vamos a hablar ahora también, y bueno, pues una persona vinculada al carnaval y con mucha presencia en Cádiz. Luis, muchísimas gracias por venir. Hola, gracias a ustedes por invitarme. Pues mira, te quería preguntar primero sobre el tema del homenaje que ha recibido tu mujer fallecida, tristemente. Cuéntanos un poco en qué consistió y lo emotivo que estuvo, ¿no? Bueno, esto empezó un poco porque este año 2026 se cumplía el 40 aniversario del primer premio que nosotros ganamos con la Biblioteca Naviera. Y entonces, pues yo tenía pensado hacer algo, conmemorar algo, celebrar de alguna manera esa efeméride. Entonces se lo propuse al ayuntamiento y tuvimos una reunión con Beatriz Gandullo, la concejal de fiesta, con Antonio Rivas, que era el autor del coro La Biblioteca Naviera también, y nos sentamos con ella y me sorprendió cuando ella me dijo que eso iba a ser más grande de lo que yo le proponía. Pues yo le había propuesto una mesa redonda para hablar de la incorporación de la mujer al mundo del carnaval, y también o sea, que ellos tenían pensado un poco ya... Sí, yo no había pensado, yo sabía que le iban a poner la estrella, pero no sabía cuándo. Pero entonces ella, cuando nos sentamos con ella me dijo, no, mira, vamos a aprovechar que vamos a conmemorar eso que tú dices de los 40 años, pero vamos a aprovechar para ponerle también la estrella en la puerta del falla, vamos, la acera del falla, enfrente de la puerta principal. Y ya de camino Antonio Rivas me comentó, bueno, vamos a ponerle también la placa en la casa donde ella nació. Ah, la placa, sí. Entonces, pues bueno, pues... Que fue en la calle Sagasta, ¿no? En la calle Sagasta. Sí. Entonces ya montamos entre los tres, vamos, entre Bea Gandullo, Antonio Rivas y yo, pues montamos un poco como queríamos que fuera ese día. Ese día iba a ser el día 7 de febrero, sí, porque era justo el día que hacía 40 años habíamos nosotros ganado ese primer premio. Vale. Pero las circunstancias de la climatología no nos permitieron. No, entonces, lo único que se hizo el día 7 fue una comida entre todos los miembros que quisieron asistir del coro nuestro de toda la vida, en el baluarte, que pasamos un par de horas más agradables, claro, con un pequeño problema que tuvimos, un gran problema que tuvimos, que fue que mi sobrino, por desgracia, se le cayó una farola en el campo del sur. Sí, él está hospitalizado hoy día todavía. Se está recuperando. No, lleva ya 20 y tantos días en el hospital, y lo malo no son los 20 y tantos días, sino lo que le queda. Pero bueno, creo que se va a recuperar. No sabemos si él puede quedar alguna secuela o no, pero bueno, pero ahí está. Sí. Y ya te digo, eso se fue el día ese que se hizo. Y el resto se dejó para el domingo de carnaval, el día 15. Era el primer domingo de carnaval, y allí tuvimos la ocasión de asistir al destrozamiento de la estrella en la puerta del falla, que lo hicieron mis nietos. Yo tengo dos nietos, Julio y Luis, y conmigo, y con la asistencia de mi hijo, mi nuera, mi familia, los compañeros del coro y muchísimos aficionados que estuvieron allí. Pues se les dio ese pequeño homenaje. Y hubo tango y hubo... Sí, cantaron el tango de Antonio Bayón, Las Mil Maravillas, cantó el tango del coro de Luis Rivero, de ADN, cantó la comparsa La Camorra de Marta Ortiz, y de camino también cantamos nosotros, los veteranos de hace 40 años, cantamos un tango escrito por Antonio Rivas, dedicado al momento. Luis, Adela escribía las músicas del coro. Sí. ¿Quién hacía las letras? No, la Adela, los primeros años, cuando nosotros empezamos en el año 80, ella empezó a escribir la música, pero ahí escribíamos 3 o 4, vamos. Escribía Pepe Pastrana, escribía yo, escribía José Luis Clemente en su momento, pero hasta que en el año 84, en septiembre del 84 empezamos los ensayos para el carnaval del 85, llegó a nosotros, por una gestión que yo hice con su padre y demás, llegó Antonio Rivas, que era un chaval de 18 años tendría, estaba empezando a estudiar Derecho, y entonces él, pues desde el momento que él llegó, pues la autoría era suya, porque yo lo busqué para que
el coro subiera el nivel. Nosotros escribíamos, pero no, de hecho, ninguno de los que escribíamos en ese momento hemos ido ni nos hemos dado de alta nunca en autores, porque yo considero que para ser un autor de carnaval no es escribir un par de letras al año, es hacer un repertorio. Claro. Y como yo no lo hacía, pues yo me gusta escribir, tengo algunas ideas, pero prefiero que lo haga alguien que lo haga mejor que yo. Luis, ¿tú te acuerdas del primer día que te subiste a una batea? O por lo menos, no, si no Pues es el primer día, ¿cuál es tu primer recuerdo? No, bueno, el primer recuerdo fue precisamente el año antes de nosotros sacar el primer coro nuestro, porque nosotros sacamos el primer coro nuestro en el año 81, pero en el año 80 nos reunimos una serie de amigos para salir a la calle. Sí. Y como queríamos salir a la cabalgata, solicitamos al ayuntamiento una batea. Y nos dejó la batea y estuvimos la cabalgata en la batea. Y recuerdo eso como la primera vez, entre otras cosas porque nosotros lo pasamos muy bien. Claro. Nosotros en cada parada cantábamos lo que nosotros habíamos escrito, lo que habíamos hecho, y nosotros lo pasamos también. Y fue ese el punto de inflexión que fue cuando dijimos nosotros, pues vamos a salir el año que viene de la misma manera. Lo que pasa que de esa misma manera ya no fue de esa misma manera, sino fue para ir al concurso, porque aunque nosotros no lo pensábamos, pero llegaron a escucharnos al ensayo Manuel Palacio, que era un Manuel de Palacio, que era un bandurria de Cádiz excelente, sí, hombre, sí. Y nos dijo que esto es una pena que este tango no vaya al teatro a concursar. Y bastara con que dijera eso para que a mí se me encendiera la lucecita con los 2 o 3 más que más estábamos picados por el carnaval, que nos inscribimos y ahí empezó la historia realmente. Y Luis, tú con Adela tendrías ahí las parcelas bien coordinadas, tú eras el director del coro. Eso lo tenía yo claro, eso vamos, yo y ella. Ella era, yo tengo una cosa en el carnaval que a lo mejor hay gente que no lo ven así o que son de otra forma. Yo tengo claro, yo sé lo que sé hacer. Vale. Y sé lo que no sé hacer. Que puedo escribir, sí, pero si yo tengo gente que escribe mejor que yo, que escriban ellos, que me van a dar mejor calidad y mejor cosa. Y después, por supuesto, musicalmente, yo tengo buen oído, más o menos canto, pero la música es verdadera. Adela, yo recuerdo que cuando yo empezaba, o cuando empezábamos, ella no quería acostar para nada, decía, no, ponte tú. Yo, no, Adela, esto es una cosa tuya, cosa tuya. Y el primer año que salimos oficialmente, ella puso en las letras, en el libreto pusimos música de la agrupación, pero yo le dije, eso no es justo porque la letra no es la música no es de la agrupación, la letra sí era de la agrupación porque escribíamos 3 o 4, entonces ahí no nos poníamos todos, pero la música no. Y entonces ya el segundo año la convencí para que la música fuera música de la del Moral. Claro. A ella le costó, porque los 3 o 4 primeros años del coro, nos afinó Leonardo Calle, que fue después un gran director del coro de la Viña, un amigo, una excelente persona y un buen director musical. Pero después de 3 años él decidió coger por otro camino y nosotros continuar. Entonces Adela se vio obligada y casi empujada por mí a que ella era la que tenía que hacer frente a eso. Y entonces, a partir de ese momento, pues fue la directora musical del coro. ¿Qué hago yo en el coro? Yo he sido el director, llamémosle gerente, o el CEO, llamémosle, el que trae a gente, busca contratos, está al pie del cañón continuamente, pero la labor musical del coro y de letra durante la mayor parte de nuestra vida de coro fue de Adela como música, y después como autores de letra principalmente fueron Antonio Riva en primer lugar, y después se incorporó con nosotros Antonio Segura, que fue el que más tiempo estuvo con nosotros. Luis, ahora me explico yo que tú hayas durado tanto tiempo de director, porque dirigí a un grupo durante tantísimo, y ahora tenéis desde hace por lo menos 20 años un coro que sale a la calle, sí. Y sigues tú ahí. Bueno, pero me lo explico cuando tú has dicho, no, yo sé lo que yo sé hacer. Claro. O sea, tú sacrificas el individuo, incluso a ti mismo, en función de que el coro mejore y que sea competitivo. Yo eso lo he tenido claro siempre. Yo, cuando nosotros empezamos a triunfar, ya está ahí arriba, pues yo lo que buscaba, y la comentaba con Adela, bueno, nosotros tenemos que ir buscando a gente que nos mejoren.
Claro. Y de hecho fuimos buscando gente con mejores. Pues lo que pasa es que esa gente que nos mejoraron, al final han formado parte del núcleo duro del coro. Nosotros, yo tengo la suerte de decirlo, y no me cansaré nunca de decirlo, que yo a través del mundo del carnaval, solamente a través del mundo del carnaval y en la vida, mi relación con Adela, que casi todo el mundo sabe que han sido 55 años de mi vida, pues yo me imagino que a ella le enseñé cosas y de ella yo aprendí muchas cosas. Y una de las cosas que aprendí es que en el mundo del carnaval lo más importante que los premios, más importante que nada, es la amistad. Entonces yo intento ser amigo de la gente que me rodea, muy amigo. Y yo, por ejemplo, nosotros dejamos el carnaval en su momento, la gente decía, oye, sois jóvenes, porque nosotros dejamos el carnaval con 40 y pocos años, jóvenes para dejarlo, ¿no? Pero lo dejamos porque Adela me dijo a mí, mira Luis, todos nos estamos siendo más mayores, nosotros si queremos seguir compitiendo con los mejores, tenemos que decir que ustedes no podéis salir y vamos a buscar gente. Eso te iba a decir yo, que es que muchas veces si buscas la mejora del coro, un amigo a lo mejor no es tan bueno como otro. Pero entonces cuando llegó ese momento de decir, estos amigos no, y a buscar gente, ella fue la que me dijo a mí, no Luis, yo prefiero, y por eso lo aprendí yo de ella, yo prefiero mis amistades, mis amigos, a ganar un premio de carnaval. Y lo dejamos. Lo dejamos con mi pesar, porque yo si por mí hubiera sido, hubiera continuado. Pero lo reconocía al poco tiempo, que llevaba razón, que es más importante, porque hoy día yo sigo manteniendo mis mejores amigos, son prácticamente los que formábamos el núcleo duro, llamémosle, de ese coro de las niñas. Una cosa, tuvisteis mucha suerte que vuestros amigos fueran competitivos a la hora de... Sí, segundo, también está claro que la mayoría, conforme fuimos avanzando en el tiempo, los que se incorporaban eran gente que les gustaba el carnaval, que cantaba más o menos bien, que sus mujeres también cantaban bien, y entonces bueno, pues fuimos formando el grupo que hizo posible que ganáramos lo que ganamos. Y una cosa que te quería decir es que Adela, siendo como, bueno, yo iba a decir que era política, no fue política, fue concejal y tal, pero estando en un partido político y tal, todo el mundo sabía que era buena gente. Esto es complicado, ¿eh? Cuando te metes en el mundo mira, de Adela también, con las guerras de religión medievales que hay en España. A ver, lo importante de Adela era una persona muy justa, muy cachonda, era muy de Cádiz, pero ella es muy alegre, y era muy justa con todo, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, no era nada política, ¿eh? Y es verdad que no era nada ni se le había pasado por la cabeza jamás estar metida en el mundo de la política. Lo que pasa es que yo siempre, a través de mi relación con ella, yo casi siempre, cada vez que le han propuesto ya algo, yo la he empujado. Y le he dicho, no, tú sí puedes. Yo recuerdo que estaba yo trabajando y un día me llamó, porque yo tenía amistad con... Bueno, yo estaba y soy afiliado al Partido Socialista y yo era amigo, conocía a mucha gente del partido, y cuando nombran a María como candidata para la alcaldía, pues María me llama a mí para que yo vaya con ella a ver ensayos, a introducirla un poco en el mundo del carnaval y todo este tema, ¿no? Y entonces... Un día me llama por teléfono María y me dice, oye, mira, que estoy con Luis Pizarro y nosotros queremos que Adela venga en las listas nuestras. Era un día laborable por la mañana, digo yo, Adela, que va, vamos, estoy convencida de que Adela va a decir que no. Mira, yo había hablado con ella, pero mira, es que hemos quedado en que vamos a quedar a comer en el antiguo restaurante 1800 que había en el Paseo Marítimo, y allí nos vemos. Tráetela. Digo, no, yo voy a llamarla, pero yo no creo ni que vaya, ¿eh? Total, la llamé, puso el grito en el cielo, que va, tú estás loco, que esto con lo otro. Digo, chiquilla, pues, no tiene mayor importancia que vayamos, ya que nos han dicho que vayamos a comer, vamos a ir, escucha, y después le dice, y tú ya le dices, mira, tú por tus propias palabras dices, mira que no, que esto con lo otro. Efectivamente, estuvimos allí comiendo con ellos y resultó que ella, que no. Terminamos la comida y era que no rotundo. Pero tanto María como Luis Pizarro le dieron la opción de, bueno, Guilla, piénsatelo. Y entonces ya, claro, en el camino para casa, pero no, es que no sé, yo es que no he estado nunca en política, yo soy a ser ridículo porque para ti, porque para tal, esto, lo otro. Y como yo sé que ella era muy inteligente,
De hecho, ella en aquella época estaba de directora en su colegio. No, todavía no era directora del colegio, mentira. ¿O sí? No sé si era, o estaba a punto de ser. Por ahí. Y entonces ella, que no. Pero yo la convencí. Y digo, mira, si vamos a ver, allí te van a ayudar, al principio te van a ayudar y tú vas a aprender. Tú eres una tía lista, una tía muy inteligente, porque ya eres muy inteligente. De hecho, ella fue maestra de magisterio y ella no hizo oposiciones. Ella entró el acceso directo a aquel. Sí, porque fue en su promoción. Por las notas. En su promoción sacó un 8, un 9, y era entre las 8, 9, 10 primeras, no me acuerdo exactamente en qué puesto. Y entonces, bueno, pues al final la convencí, dijo, no vale, le dijo que sí. Y a partir de ahí, bueno, pues ella, es verdad que la política, porque ella en el mundo del carnaval era más bien tímida, porque era muy tímida, pero a través de la política, su timidez la olvidó. Porque ella ya tenía que hacer notas de prensa, casi a diario, tenía que estar encima, pero ella siempre tuvo muy claro que la política era una cosa circunstancial. Ella era profesora y ella dice, bueno, yo estoy aquí en el ayuntamiento cuando pasen los 4 años y si María ya no está, pues yo no estaré. Y así fue. Luis, vamos a hablar ahora un poco de la experiencia de Sevilla. Bueno, tú sabes que yo vivo en Sevilla, he estado en mi casa, por circunstancias ahora nos vemos todos los veranos, por circunstancias de la vida, pues nos hemos reunido y viniste a Sevilla. Yo te iba a comentar que en Sevilla, yo en los bares, yo vivo en Sevilla, en los bares se entienden más, muchos bares hablando, oigo, yo pongo el oído y digo, no, porque esto ha sido un cajonazo injusto, porque no sé qué. No veas tú lo que entienden allí de carnaval. Bueno, tú me contaste a mí la experiencia que tuviste varios años cantando con el coro allí en la Plaza. Sí, porque nosotros... O en la Plaza San Francisco, ¿no? En la Plaza San Francisco. Nosotros fuimos solamente un año. Un año. Un año. Y fuimos un año, que habíamos quedado 2 años, era el año Cádiz, fue el penúltimo año de salir nosotros. El año Cádiz, que quedamos segundo, podíamos haber sido primero, pero ganó el coro Buque Escuela de Julio Pardo, y Julio Pardo tenía compromiso ese año de asistir al pregón de ese año, que no me acuerdo quién lo daba. Entonces el coro no podía ir a Sevilla, entonces a Sevilla nada más que iban los primeros premios, pero entonces nos llevaron a nosotros como segundo. Sí. Entonces, bueno, pues mi sorpresa fue la plaza de San Francisco abarrotada de gente, y nosotros vestidos de paisanos habíamos dejado la ropa dentro de la Caja San Fernando. Sí, y entonces estábamos allí pendientes de escuchar lo que estaban delante nuestra, y bueno, cuando estábamos allí con un montón de gente, pasaban gente, y bueno, y de una primera pasaban gente y me saludaban y me pedían un autógrafo, y yo, era la primera vez que iba a Sevilla. La verdad, era la primera vez que iba a Sevilla, sí, es verdad que salíamos, ya llevamos saliendo ya 14 o 15 años, pero me sorprendió, eso me sorprendió, sí. Y yo de verdad que los 15 años que nosotros sacamos el coro nuestro, una de las satisfacciones mejores que yo tengo es la actuación en Sevilla. Sevilla... Que fuiste una vez, más dicho, ¿no? Una vez. Bueno, ¿y cómo fue? Un ambientazo, ¿no? Un ambientazo. Mira, una de las cosas primeras que me llamó la atención bastante fue que tú en Cádiz muchas veces vas a un tablao con un coro y resulta que te dice... espérate, vamos a buscar cajas de cerveza para ponerte para los segundas, para esto, para lo otro, los bajos. Hombre, los bajos no tenemos hueco, por lo menos eso pasaba en esa época. Ahora no sé si pasa eso, pues no voy a los tablaos. Pero en Sevilla llegamos y digo, bueno, a ver cómo se pone el coro aquí. Pero mi sorpresa fue que ellos tenían toda una parafernalia para la segunda, para los bajos, para todo perfecto. Lo sabían todo perfectamente. Sabía todo perfecto. Ahí no tuvimos que ponernos caja de cerveza ni nada. Ahí estaba todo el mundo preparado, muy bien preparado. Pero no estuviste ahí en batea, ¿no, Luis? No. En un escenario que en la plaza de San Francisco. Y la gente respetuosa escuchando. San Francisco, la plaza de San Francisco, te puedo garantizar, esa plaza de San Francisco llena, que no sé cuánta gente pueden entrar allí, pero 5.000 personas seguro. Sí. Pues, y ahí estaba aquello abarrotado. Sí. Y bueno, y no te puedo imaginar cuando llegaba Martínez Ares a cantar allí. Eso ya era increíble. Yo recuerdo una de las primeras cosas que yo vi con Martínez Ares fue el año que ganó el primer premio de Los Miserables. Habíamos ido a cantar nosotros a Caja San Fernando precisamente, pero de Jerez, a un teatro que tienen en la Caja de San Fernando Jerez. Y cantaban varias agrupaciones
cantábamos nosotros y los últimos iban a ser Los Miserables. Entonces nosotros cantamos, salimos del teatro, nos vamos para afuera, y cuando vamos para afuera vemos un bullicio en la calle, un autobús, la gente, parecía que llegaba un equipo de fútbol. Sí. Y, la gente, y ellos bajando una fila para dejarlo pasar, autógrafos, fotografías, yo me quedé, digo, me cago. Ahora actúan en estos días en FIBE varios días y llenan, que aquellos son miles de personas. Hombre, es que hay una serie de autores del mundo del carnaval, a pesar de que hay mucha gente que les pueda dar coraje, pero hay una serie de autores del mundo del carnaval, como son Antonio Martínez Ares, como era Juan Carlos, como es Jesús Bienvenido, como es Cherry, Mario Santander en su momento, muchos de ellos, Quiñones, el Celu, que... No. Unos más, unos menos, o unos con muchos más éxito. Es verdad que ha sido después de la televisión, pero vamos, yo tengo leído que Carnaval, desde que todos los años en el Teatro San Fernando, que ya está desaparecido, la calle Tetuán, allí iban las agrupaciones y había cola y se ponía... En Cádiz muchas veces se dice que Canal Sur no crea que ha inventado el carnaval. Claro, Canal Sur no inventó el carnaval. Hombre, antes de que llegara el Canal Sur a Cádiz, Paco Alba había estado por toda España y Enrique Villegas y incluso Enrique Villegas creo que estuvo en Sudamérica. Es decir, que bueno, sí, hombre, le ha dado, pero que ahora lo que sí es verdad que la televisión le ha dado un mayor realce. Pero que antes tenía su... De hecho, antes, ¿por qué el mundo del carnaval ahora es tan distinto? Porque yo me recuerdo cuando nosotros cantábamos, los últimos años llevábamos a lo mejor ¿cómo se llama? Un teatrillo de eso, un teatrillo de detrás, o montábamos una jaima, pero normalmente por ahí sencillo. Se empezaba. Una cosa sencillita, pero ya hoy día, de hecho, hoy día creo que se dan los premios a las comparsas, a las agrupaciones y demás, pero también se dan premios de atrezo, también se dan premios de vestuario, también se dan una serie de cosas que han hecho y que hacen que el mundo del carnaval sea mayor y tenga más visibilidad de cara al exterior. Hoy día los coros, los coros punteros, el de Julio Pardo, el de Luis Rivero, el de Bayón, el de Pedrosa, esa gente actúan también por allá afuera. Eso está hecho para teatro y para ser visto también. Ser visto. Luis, tú estás ahora, llevas ya por lo menos 20 años, ¿no?, con el coro que sacas tú en la calle. Yo, mira, ¿qué diferencia hay entre las vivencias que tú tienes ahora? Hombre, son distintas, porque primero... No tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. Cuando nosotros concursábamos con el coro de las niñas, nosotros ensayamos prácticamente todos los días desde que empezamos en septiembre hasta que llegaba febrero, todos los días. Es más, Adela y yo, además de gustarnos mucho el carnaval, nos gusta mucho el deporte, nos gusta el fútbol, nos gustaba el fútbol, a mí me sigue gustando. ¿Iba a ir al Carranza, Luis? Sí, Adela siempre ha ido conmigo. Vale. O sea, Adela es que era una niña muy... Desde pequeñita, Adela, su gran pasión era la música. La música, ella en su momento soñaba con componer, con actuar, le gustaba mucho el movimiento hippie. Lo que pasa es que su casa era más bien... conservadora. Muy conservadora y no la dejaba, la tenían atada. Y a ella también le gustaba mucho el deporte, principalmente el fútbol. El fútbol era una apasionada del Cádiz y del Madrid. Igual que nosotros, ¿no? Igual que nosotros. Y entonces a ella le hubiera encantado poder jugar al fútbol. De hecho, cuando tuvo 40 y tantos años, en Cádiz había un equipo, el Cádiz de fútbol sala femenino. Y fue un día a hablar con ellos para que le dejaran entrenar con ellos. Porque a ella le hubiera encantado a jugar. Le dijeron que no, lógicamente. Pero bueno, y entonces, te estaba yo diciendo esto, ¿por qué? Pues se me ha ido de la cabeza. A mí se me ha ido también, porque me están diciendo que tenemos que... Bueno, no, tú tranquilo, sigue. Porque yo te he preguntado si... eso, la diferencia que hay entre la diferencia con... Entonces nosotros de septiembre hasta febrero, era carnaval. Ensayo. Llegábamos marzo, éramos socios del Club Salinas, que jugábamos al tenis también, y entonces desde marzo hasta prácticamente septiembre era un poco distendido, aunque ya en mayo, junio empezábamos a comentar un poco entre nosotros y con Antonio Segura, Antonio Rivas, a ver lo que escribíamos. Y claro, y la diferencia que hay ahora, pues la diferencia de ahora es muy importante. La diferencia es que nosotros ensayamos 3 días a la semana. Ensayamos más o menos 1 hora y algo, con el coro de las niñas ensayamos 2 horas y pico todos los días,
Porque lo que está claro, si tú vas a concursar, yo siempre digo... La responsabilidad es menor, ¿no? Si yo voy a concursar, para ganar el primer premio. Si después quedo el octavo, felicitaré a los 7 delante. Claro. Pero... La responsabilidad, ¿no, Luis? Porque aunque tú no te gusta salir de mamarracho, te gusta salir bien, pero, hombre, el teatro es el teatro. Después yo, la calle, ahora, pues no me gusta salir de mamarracho. Entonces yo siempre digo a la gente, el primer día de ensayo, siempre digo a la gente, ten en cuenta una cosa, que esto es un cachondeo, pero un cachondeo muy serio. Muy serio, sí, señor. Muy serio, yo no voy a salir para una pamplina. No. Y entonces la diferencia es que yo ensayo en este coro 3 días a la semana, 1 hora, hora y pico. Los miércoles nos dedicamos a ver fútbol, en casa tranquilo, los fines de semana no ensayamos, sí, entonces la diferencia es grande, muy grande, claro. Nos tenemos que ir, pero me queda una preguntilla. ¿Cómo fue tu experiencia de jurado del diario? ¿Cuánto tiempo duró, Luis? La experiencia, yo entré en el jurado del diario en el 99 por una razón sencillísima. Estaba loco por saber qué pasaba ahí dentro. Claro. Porque yo pensaba, como todo el mundo, cuando tú no conoces una cosa, dices, porque esta gente son... Nada, lo más sencillo, lo más normal del mundo. Pero es lo más normal del mundo. Entonces yo, el presidente del jurado de ese año, del jurado del diario, me llamó a mí para que estuviera en el jurado. Yo le dije que sí. Y al año siguiente él se fue. Y entonces Antonio Pérez Sausti me llamó y me dijo, mira, yo quiero que tú seas el presidente del jurado del diario. Y bueno, yo le puse 3 condiciones nada más. Digo, mira, primero, elijo yo al jurado. Segundo, a mí el diario no va a decir nunca las puntuaciones que yo tengo que poner. Eso está claro. Y tercero, no voy a admitir que tú o cualquiera del diario me diga, escucha, mete a este en el jurado. No. Eso son 3 condiciones. Me dijo que esas sí. se cumplían ya, seguro, casi seguro. Que esas condiciones ya se cumplían, seguro. Bueno, pero tú te gustaste asegurarte. Me las puse, se las puse a él. Y efectivamente, creo yo que estuve desde el 99 que entré como vocal. Después en el 2000 ya fue presidente y creo que fue hasta el 2008, es decir, llamémosle que fueron casi 10 años. ¿La gente sabía que tú eras la gente sabía? Sí, bueno, yo tuve muchas experiencias negativas, de rayarme el coche, ponerme cabrón en el coche, en un coche recién nuevo que había comprado, de decirme de todo en el teatro, en fin, pero bueno. Eso lo asumía. Adela lo sufría, porque Adela decía, yo no sé por qué te meten en esto. ¿Por qué te meten esto? Porque a ti te hacen la puñeta, pero a ella también. Pero a mí también. Claro. Y en fin, hasta que yo lo dejé. Bueno, y ya, otra experiencia más. Luis, nos tenemos que ir, estaríamos hablando aquí, yo qué sé. Yo puedo hablar horas y horas, muchísimo. Y yo encantado contigo. Bueno, pues nada, hasta siempre, Luis, muchas gracias. Muchas gracias y a todos ustedes, pues nada, muchísimas gracias y hasta el próximo programa.